Su deleite y crecimiento espiritual, usted podrá disfrutar del desarrollo de las doctrinas fundamentales de las Sagradas Escrituras en la palabra autorizada del profesor Jorge Grieve. Hoy en el tema, el milenario. Vamos entonces a ir al Evangelio de San Juan, el capítulo 14. Nuevo Testamento, Evangelio de San Juan, el capítulo 14. Mateo, Marcos, Lucas y San Juan, cuarto Evangelio del Nuevo Testamento. Evangelio de San Juan, el capítulo 14, del verso 1 al 3. Muy bien, si ustedes lo tienen, voy a leer. ¿Están listos? Muy bien. De paso quiero felicitarlos, porque es increíble con qué rapidez que ustedes encuentran los versículos en la Biblia. Magnífico. Y yo veo que si alguien lo encuentra antes y al lado de él hay alguien que no tiene tanta rapidez, le ayuda. Así que quiere decir que estamos aplicando un comunismo práctico de ayuda el uno al otro, o un cristianismo práctico, como quiera llamarse. Muy bien, leo. Evangelio de San Juan, capítulo 14, del verso 1 al 3. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. De otra manera os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os aparejare el lugar, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Tal vez alguien, al oír estos versículos, diga, pero yo no veo ningún problema allí. Bueno, yo le voy a decir el problema que yo veo. Mire, el que habla allí es el Señor Jesucristo. Estos tres versículos se los conoce con el nombre de la promesa dada por el Señor Jesucristo de que Él regresaría otra vez a esta tierra. Ahora Él dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. En la casa del Padre. Ahora, ¿dónde está la casa del Padre? ¿Alguien tiene idea dónde está la casa del Padre? Pues, algunos piensan que está cerca de la nebulosa de Orión. En algún lugar de la nebulosa de Orión, por allí está el centro del universo y el trono de Dios, pero son conjeturas. Pero acá dice que en la casa del Padre hay muchas moradas hay, y voy a preparar lugar para vosotros. Yo les digo una cosa, yo me estoy feliz de que esté preparando un lugar para mí. ¿Cuántos de nosotros tenemos problemas de renta acá en la tierra? ¿Cuántos tenemos problemas de conseguir una vivienda? Y yo les digo una cosa, que el Señor Jesucristo me dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy pues a preparar lugar para vosotros. Pero ahora dice lo siguiente, y si me fuere, vendré otra vez, ¿a dónde? A la tierra, y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. En una palabra dice que Él va a regresar, nos va a buscar a nosotros, y nos va a llevar al lugar donde Él está ahora con su Padre en esas moradas eternas. Bueno, alguien dirá, y profesor, ¿y qué tiene de raro eso que usted está diciendo? No, ¿saben qué es lo que yo no entiendo? Es esto. ¿Dónde va a ser el cielo? ¿Dónde va a ser la eternidad? ¿Será allá arriba en el centro del universo, en el trono de Dios? ¿O será acá, en esta tierra? Pues si es en esta tierra, ¿para qué dice que el Señor Jesucristo vuelve? Para llevarnos a nosotros a las moradas que Él está preparando en la casa de Dios el Padre donde Él está. A uno le hace pensar. Muy bien, bueno, empezamos de esa manera. Yo espero al final que todo termine en cuenta, bien arreglado y bien entendido. Muy bien. Ahora, vamos a ver nosotros, cuando el Señor Jesucristo regrese a esta tierra, ¿qué es lo que va a pasar con los vivos y qué es lo que va a pasar con los muertos? Vamos ahora a ir a Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4.
del verso 13 al 17 por lo menos debiéramos leer. Dice: tampoco, hermanos, queremos que ignoréis acerca de los que duermen, que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que durmieron. Porque el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos, juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes, a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Ahora miren qué interesante. Viene el Señor Jesucristo en su segunda venida. Los muertos resucitan. Qué maravilloso que será eso. Qué extraordinario. Yo les digo una cosa, yo quiero ver eso. Quiero ver. Porque el peor enemigo que pueda tener el hombre hoy día es la muerte, mis amigos. Es la muerte. Lo que no hace el hombre para prolongar unos años de existencia. Incluso hay algunos, como Walt Disney, que antes de morir pidió que congelaran su cuerpo y lo pusieran en un lugar secreto, pensando él que algún día el hombre iba a tener la capacidad de poder dar la vida y que le iban a poder a él sacar de ese estado de congelamiento de él. Lo que no hace el hombre por poder vivir. Lo que no prolonga una enfermedad con remedios para ver si uno puede seguir allí tomado de esa vida, de ese hilo allí que está. Mis amigos, qué hermoso cuando venga el Señor Jesucristo. Yo estoy seguro en este momento, si yo le preguntara a los presentes cuántos de ustedes tienen algún ser querido que no está muerto. Allí dice la palabra de Dios que nosotros los que estamos, los muertos en Cristo, dice, resucitan primero. Y dice, no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Dice que los vivos no van a ser delanteros a los que durmieron. A los que durmieron, noten lo que dice, los que durmieron, los que están durmiendo. A mí me gusta mucho cuando hablo acerca de la muerte, me gusta usar la palabra los que duermen. Los que duermen. No los que sufren, los que duermen. Cuando una persona duerme, está dormida. Ahora, acá dice que cuando regresa el Señor Jesucristo, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, dice, despertad los que dormís en el polvo de la tierra. Qué maravilloso. Estar en un cementerio cuando regresa el Señor Jesucristo va a ser la única alegría para mí. Hoy día no me gusta ir al cementerio, pero estar allí cuando Él regrese y ver esos sepulcros que se rompan, las lápidas que se quiebran de par en par, para que nuestros seres queridos que han ido al descanso y que por años han estado separados de nosotros, que podamos verlos allí resucitar para estar con ellos. Qué maravilloso que será eso. Qué maravilloso. El peor enemigo, la muerte. Entonces acá lo interesante es que en la segunda venida llega el Señor Jesucristo y dice, los muertos en Cristo resucitan. Ahora miren, ahí dice qué tipo de muertos. Los muertos en Cristo. Y una cosa que a mí siempre me ha llamado la atención es que luego de hablar de los muertos en Cristo, inmediatamente salta a un segundo grupo, dice los vivos. ¿Se dan cuenta? Y dice, los muertos en Cristo junto con los vivos son arrebatados a recibir al Señor en el aire. Ahora, ¿qué pasa con los impíos que están muertos en la segunda venida de Cristo? Acá no se dice absolutamente nada acerca de ellos. Se habla de eso, los muertos en Cristo,
y los vivos justos que son arrebatados a recibir al Señor en el aire. Pero sí la Biblia habla acerca de los impíos que estarán vivos en la segunda venida de Cristo. ¿Qué ocurrirá con ellos? Vamos al libro de Apocalipsis, el capítulo 6. Libro de Apocalipsis, el capítulo 6, el último libro al concluir la Biblia, del verso 14 al verso 17. Dice allí: y el cielo se apartó como un libro que es envuelto, y todo monte y las islas fueron movidas de sus lugares. Y los reyes de la tierra y los príncipes y los ricos y los capitanes y los fuertes y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos de la ira, de la cara de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira es venido, y ¿quién podrá estar firme? En una palabra, acá hay un grupo formado por diferentes tipos de la sociedad humana: ricos, pobres, sabios, ignorantes, altos y bajos, todo tipo de la sociedad. Cuando lo ven venir al Señor Jesucristo, lo reconocen. ¿Por qué lo reconocen? Porque algún día de su vida han escuchado acerca de Él, han tenido una oportunidad o han recibido una invitación en aceptarle. Cuando lo ven, en una palabra, aquí lo que dice: buscan suicidarse, quitarse la vida. Piden a las piedras y a los montes que caigan sobre ellos. Ahora yo les quiero decir una cosa: no hay algo más desesperante que tratar con una persona que quiere suicidarse. A mí me ha tocado atender varios de esos casos, pero los casos que más difíciles me ha tocado atender son aquellos que han llamado al programa de televisión, a nuestro número toll free nationwide, personas que llaman y que nosotros tenemos que tratar de convencer a esa persona, dialogar con ella y convencerlo que no lo haga, y lo peor del caso, que nosotros no tenemos a la persona al lado de uno, sino que está distante, puede estar en cualquier lugar de Estados Unidos o en cualquier otro país. Y yo le digo una cosa: a mí me agarra una desesperación tremenda, porque sé que de acuerdo a lo que yo le diga o a lo que yo haga, y sobre todo la ayuda del Espíritu de Dios, va a depender lo que esa persona va a hacer. Ahora, mis amigos, qué desesperante es encontrarse con una persona que quiere suicidarse. El que quiere suicidarse quiere quitarse la vida. Le está diciendo a Dios: no quiero la vida que tú me has dado. Ahora, yo no voy a entrar a los problemas emocionales, no voy a entrar a la desesperación que a veces le invade a ciertos individuos, no quiero entrar a esas consideraciones. Pero acá hay un grupo de personas que prefieren morir y quitarse la vida, que las piedras caigan sobre ellos, antes de encontrarse con el Señor Jesucristo. Estos son los impíos. Ahora, hay un versículo que me gustaría que nosotros pudiéramos leer para entender un poquitito mejor qué es lo que le va a pasar a los impíos en la segunda venida de Cristo. Vamos a ir Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2 y el verso 8. Allí dice: y entonces será manifestado aquel inicuo, al cual el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá ¿con qué cosa dice? Con el resplandor de su venida. Mis amigos, el Señor Jesucristo regresa en su segunda venida. Los muertos en Cristo resucitan. Junto con los justos vivos, o los justos en Cristo, forman un grupo. Los muertos en Cristo resucitados y los muertos vivos son arrebatados a recibir al Señor en el aire. Pero hay algo que ocurre con esos muertos que han resucitado. Y hay algo que ocurre con esos vivos en Cristo que lo ven al Señor Jesucristo venir aquí. ¿Saben qué es lo que dice la palabra de Dios que ocurre con ellos?
sus cuerpos son transformados. Y llegan a tener la misma inmortalidad del Dios eterno. ¿Y por qué les estoy diciendo esto? Porque aquí vemos un grupo de personas, los impíos, que están vivos, y cuando lo ven regresar a Cristo, deciden suicidarse o piden las piedras que caigan sobre ellos, pero al mismo tiempo ahora acá vemos que el resplandor de la venida de Cristo los destruye. Mis amigos, yo no puedo con palabras humanas, pobres como las mías, poder explicar lo que será ver al Señor Jesucristo venir en su segunda venida. Miren, yo ahora me pongo a mirar aquel reflector que está acá iluminando, no lo puedo mirar. Lo trato de evitar, un pequeño reflector lo trato de evitar, y por eso es que hay parte del público que nunca lo puedo mirar muy bien por temor a esos reflectores que no lo dejan a uno ver bien. Pero es un reflector nada más. Menos puedo mirar al sol de día, me ciega los ojos, no lo puedo mirar. ¿Qué será ver al Señor Jesucristo cuando regrese en su segunda venida? Porque Él no va a venir a esta tierra en la condición que vino a nacer en el establo de Belén. Él ya viene como Rey de Reyes y Señor de Señores en gloria y majestad, con el poder de miles y millones de soles. Si los guardias romanos que cuidaban el cuerpo de Cristo en el sepulcro, cuando se le apareció un solo ángel, cayeron como muertos, no pudieron resistir la gloria de un solo ángel, ¿qué será resistir la gloria del Señor Jesucristo cuando venga, no en el poder de un solo sol, sino cuando venga en la gloria de millones y millones de solares? El ser humano no lo puede resistir. Por eso dice acá, los impíos son destruidos con el resplandor de su venida. Mis amigos, nosotros vamos a tener que tener una protección especial para poder resistir esa venida. Y no será un traje espacial que vamos a ir a comprar a la NASA, mis amigos, ni a Cabo Kennedy. ¿Cuál será la protección que tendré yo y que tendrás tú y que tendrá todo aquel que querrá esperar la venida del Señor Jesucristo? Tiene que ser la transformación que ocurra en la segunda venida de Él cuando resuciten los muertos, cuando la naturaleza humana mía, que es mortal y sujeto a la descomposición, a la bacteria, al virus o al microbio, cuando es transformado en sustancia eterna, y con esa transformación yo puedo resistir la venida de Él, porque viene gloria eterna y lo recibe sustancia eterna. ¿Se dan cuenta? Es la única manera de poder resistirlo. No hay otra manera de poder hacerlo. Por otro lado, les voy a decir, cuando hay un pequeño fueguito, y si yo le pongo gasolina a ese fuego, ¿qué es lo que pasa? ¡Brum! Arde. Mis amigos, el pecado es la gasolina para la presencia de Cristo Jesús cuando regrese a esta tierra. La presencia de Él carcome, destruye, aniquila, extirpa la presencia del pecado que pudiera haber. Por eso uno tiene que recibirlo a Él en santidad, en cuerpo transformado. Pero ahora, mis amigos, esos justos que han resucitado, más los justos vivos, son arrebatados y llevados con el Señor al lugar donde vimos en el principio, donde el Señor Jesucristo prometió llevarnos. Dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. El Señor Jesucristo nos lleva con Él. Ahora, ¿qué va a pasar en esta tierra? ¿Qué va a pasar con nosotros allí arriba en el trono de Dios? Ahora viene lo interesante. Miren, vamos a buscar en el libro de Apocalipsis el capítulo 20, el verso 1 al 3. Y vi un ángel descender del cielo que tenía la llave del abismo y una grande cadena en su mano. Y prendió al dragón, aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y selló sobre él, porque no engañe más a las naciones hasta que 1000 años sean cumplidos.
después de esto es necesario que sea desatado un poco de tiempo. Ah, miren esto qué interesante. Los impíos muertos siguieron muertos cuando vino el Señor. Los impíos vivos son destruidos con el resplandor de la venida. Los justos resucitados, más los justos vivos, llevados al trono de Dios allí con el Señor. Y el diablo se queda aquí en la tierra. Dice que vino un ángel y que lo encadenó por 1000 años acá en la tierra. Ahora, es un poco difícil poder entender esto. Yo les digo una cosa, a mí no me gustaría andar corriendo el diablo por la tierra con una cadena para atarlo, mis amigos. Porque ¿quién lo agarra? ¿Y dónde está? Por otro lado, si es tan fácil hacer que el diablo no haga su obra maléfica simplemente atándolo con una cadena, pues ¿por qué no se lo encadena ahora y se acaban todos los males que hay en nuestro mundo? ¿Qué querrá decir eso de que el diablo quedó encadenado por 1000 años aquí en la tierra? Bueno, yo no sé si están de acuerdo conmigo, pero hay un personaje en la historia que sí lo está. En la Edad Media había un famoso herrero llamado Jim Carter. Era el herrero sabio y experto para los monarcas en preparar cadenas donde nunca nadie pudiera escaparse. Cierto día el pobre Jim cayó en la desgracia del monarca y él fue a parar a una celda en la cárcel. Pero era tan hábil en forzar las cerraduras y en romper las cadenas que él dijo, esto no me hace nada a mí. Cuando ellos se descuiden yo me voy a soltar de estas cadenas y me voy a escapar. Y cuando lo intentó hacer, dio vuelta una de los eslabones que lo tenía atado a sus pies y se encontró con una inscripción que lo hizo cambiar de color. Estaba puesto el nombre allí de Jim Carter. Él mismo había fabricado esas cadenas y él sabía cómo los había fabricado. Ahora, no hay, mis amigos, peor cadenas que las que uno misma fabrica. A veces hay cadenas morales que lo tienen a uno más atado que las cadenas materiales. Y yo no quiero entrar ahora a hablar de detalles de ningún tipo. Pero ¿cómo el diablo no va a quedar encadenado? Yo le digo una cosa, el diablo le pusieron una cadena, el único tipo de cadena le pusieron que podía resultar con él. ¿Por qué? Quedó encadenado porque no tenía a los impíos a quien engañar, porque estaban todos muertos. Y tampoco podía engañar a los justos que estaban ya en el trono de Dios, así que el diablo quedó encadenado, no podía engañar a nadie. Ahora, la palabra de Dios dice que durante esos 1000 años, hablando del original bíblico, dice que la condición en que quedó la tierra era tohu vabohu, que quiere decir desordenada y vacía. Esas son las dos palabras del original, la tierra desordenada y vacía. Oh, yo me puse a pensar una noche, cerré los ojos y quise imaginarme la tierra durante el milenario con Satanás allí encadenado, y me dio una impresión tan triste, tan horrible, porque pensé que la segunda venida de Cristo, el resplandor de la venida de él los mató a los impíos y donde cayeron muertos, quedaron muertos. No vino ningún enfermero, ni vino la policía, ni vino la funeraria, ni tomó allí al que cayó muerto y lo llevó y lo enterró, no, como murió se quedó. ¿Qué cosa? Cuando viene el Señor Jesucristo todo se paraliza y el que estaba pecando quedó pecando y el que estaba matando quedó matando y el que estaba haciendo esto estaba haciéndolo, pero ahí se queda. Y dice que no había ni voz de hombre, ni voz de ave. Qué condición triste la de este planeta Tierra. Pero si uno cuando se va de la casa y falta por unos pocos días de la casa y regresa, ya encuentra que hay alguna arañita que está haciendo su trabajo ahí, o una telaraña, o ya empieza a venir el polvo y viene eso. ¿Qué me dirían ustedes si ustedes volvieran a la casa que ustedes tienen después de 1000 años? ¿Cómo encontrarían esa casa? No tengan temor en cuanto a los ladrones, porque ahí nadie hubiera entrado para ladrar, para robar. ¿Qué condición? Y así queda esta tierra.
Pero vamos a dejar ahora a Satanás encadenado en la tierra y vamos a dejar a los impíos muertos. Total, nosotros no tenemos nada que ver con ellos, ¿no es cierto? Ustedes quieren estar con ellos. Yo no quiero estar con ellos. Yo a ellos los dejo allí. Yo prefiero hablar de donde yo espero estar. Vamos a ver qué vamos a estar haciendo nosotros allí, con Dios, allí en el trono de Dios. ¿Para qué hemos ido allí? Vamos ahora entonces a tomar el libro de Apocalipsis, el capítulo 20 y el verso número 4. Miren lo que dice. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos y les fue dado juicio. Y la parte final del versículo dice, y vivieron y reinaron con Cristo, ¿cuánto tiempo? 1000 años. Vamos a llegar allí al trono de Dios y dice que nos va a ser dado a hacer juicio. ¿Pero cómo se entiende esto? ¿Que nosotros vamos a hacer el juicio? ¿Pero a qué juicio se estará refiriendo aquí Dios? Ya se tuvo que haber hecho el juicio. Porque los impíos se han quedado en la tierra y si se quedaron muertos allí en la tierra, se quedaron por malos. Y si nosotros hemos ido al trono de Dios, hemos ido porque el Señor en su misericordia vio en nosotros razones para llevarnos allí arriba. Entonces, ¿qué juicio vamos a hacer? Si ya unos quedan en un lugar y en otro, pero dice acá que nos fue dado a hacer juicio. ¿Qué juicio es el que vamos a hacer? Escuchen. Supongamos que todos ustedes llegan allá arriba. ¿Estamos de acuerdo? ¿Puedo tomar esa base para... ¿Están de acuerdo conmigo o alguno quisiera quedarse acá abajo? Todos quieren ir conmigo. Muy bien. Supongamos que todos ustedes llegan allí al trono de Dios. Que todos llegan. Y alguno dice, no lo encuentro al profesor Grieve, pero ¿dónde estará? ¡Qué raro! Ahí van a estar los libros. Y cada uno va a encontrar la razón por la cual uno no está o está. Vamos a hacer un juicio donde vamos a constatar que siempre fue la misericordia y el amor de Dios que siempre trabajó en todas nuestras decisiones. Nosotros en ese juicio no vamos a poder cambiar nada, pero va a ser un juicio donde no va a quedar en la duda de nadie la equidad y la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora entonces terminan los 1000 años. ¿Y qué pasará cuando terminan los 1000 años? Ahora viene lo importante. Miren, vamos a tomar el libro de Apocalipsis, el capítulo 21, y vamos a leer el verso 2 y el verso 10. Miren qué maravilloso esto, miren. El verso 2 dice, y yo, Juan, vi a la santa ciudad Jerusalén nueva, que descendía del cielo de Dios dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y el verso 10 dice, y llevó en espíritu un grande y alto monte y me mostró la gran ciudad de Jerusalén que descendía del cielo de Dios. Termina los 1000 años. Desciende la nueva Jerusalén con todos los redimidos adentro. ¿Desciende a dónde? Aquí, a la tierra. Y ahora, ¿qué es lo que pasa con Satanás y con los impíos? Miren, vamos ahora a leer libro de Apocalipsis, el capítulo 20, y vamos a leer el verso 5. Y por favor aquí agudicen su mente. Miren lo que dice. Vamos a leerlo despacito. Mas los otros muertos. ¿Quiénes eran los que estaban muertos? Los pecadores, los impíos. Miren lo que dice. Mas los otros muertos no tornaron a vivir hasta que 1000 años fueron cumplidos. Y ahora dice, esta es la primera resurrección. Está muy bien dicho esto.
¿Saben por qué dice que esta es la primera resurrección? Porque los muertos en Cristo, en la segunda venida de Cristo, se quedaron allí inconscientes de todo. Pero cuando termina los 1000 años y regresa la Nueva Jerusalén a la tierra, los muertos impíos resucitan. Y miren ahora lo que dice. Esta es la primera resurrección. Y ahora dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en estos. Antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. El que participó en la primera resurrección, en la segunda venida de Cristo, la muerte no tiene potestad sobre ellos. ¡Qué tremendo que es esto! Y entonces, ahora miren, los justos ya están en la tierra, descendieron en la Nueva Jerusalén. Los impíos resucitan. ¿Quiénes resucitan? Todos los impíos resucitan, todos, toditos. ¿Qué era lo que lo tenía encadenado a Satanás? Quedó encadenado porque no podía engañar a los impíos que estaban muertos y a los justos que estaban allí en el trono de Dios, pero ahora están los justos de vuelta en la tierra y los impíos resucitados, y entonces de consiguiente, ¿qué pasará con Satanás? Ahora miren, en el capítulo 20, ahora dice qué pasa con Satanás, y el verso 7, y cuando los 1000 años fueren cumplidos, Satanás será suelto de su prisión. Ya queda libre ahora. Bueno, yo no sé, yo me he preguntado muchas veces, ¿cuánto tiempo necesita una persona para arrepentirse? Porque miren que a Satanás le dieron 1000 años para arrepentirse. No habrá sido suficiente tiempo. Vamos a ver si él se arrepintió o no. ¿Qué pasó al final de esos 1000 años ahora con Satanás? ¿Qué es lo que él hace? Miren. Vamos ahora a leer el verso 8 donde dice: y saldrá para engañar a las naciones que están sobre los 4 ángulos de la tierra, Gog y a Magog, a fin de congregarlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena de la mar. No cambió Satanás. Cuando él quedó suelto de las cadenas, dice, saldrá para engañar a las naciones que están sobre los 4 ángulos de la tierra, Gog y a Magog, para congregarlos para la gran batalla. O sea, siguió siendo el mismo. Pero hay algo aquí que me llama la atención. Y él congrega a todos los impíos para formar un gran ejército. Y dice que el número del ejército es como la arena de ¿qué cosa? De la mar. Ahora miren, tal vez alguno no entienda lo que eso quiere decir, que el ejército de Satanás va a ser como los granos de la arena de la mar. ¿Qué dirían ustedes si algún día ustedes van a una playa y me encuentran a mí allí sentado en la playa y tengo en mi mano un puñado de arena y tomo un granito? 1, pip, 2, pip, 3, pip, 4, pip, 5. Y me paso todo granito contando, y vienen a ver lo que yo estoy haciendo. Y me preguntan, ¿qué está haciendo, profesor? Y yo les digo, estoy contando los granitos de la arena de la mar. Ustedes me dirían, pobre profesor Grieve, se acabaron las conferencias. Vamos a tener que llevarlo a un instituto neuropsiquiátrico. Porque el pretender contar los granitos de la arena de la mar es tarea de loco, ¿no es cierto? Entonces también es tarea de loco ponerse a contar el número del ejército de Satanás formado por todos los impíos reunidos. ¿Qué cantidad? ¿Qué cantidad que será? Millones, no. Ya cuando el sábado de noche venga acá el profesor con esos cálculos matemáticos, ahí recién vamos a tener una idea de lo que es, pero desde ya le digo que la pizarra no va a alcanzar allí para poner las cifras, de tantos que serán. Y entonces miren ahora, el verso 9, miren lo que dice.
y subieron sobre la anchura de la tierra y circundaron el campo de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los devoró. Pero miren lo que ellos trataron de hacer. Satanás reunió a todos los impíos y se congregaron para atacar la ciudad de Dios, para destruir a los justos dentro de la ciudad. Yo he leído una obra que cuando lo leí, les digo, me dejó impresionado. Una obra donde, hablando de este momento, dice: el ejército más numeroso de la historia del mundo se junta. Dice, hay generales que nunca han perdido batallas, todos allí al lado de Satanás. Rodean la ciudad de Dios para atacarla y destruirla. Y en ese libro dice el autor que cuando todos los impíos rodean la ciudad de Dios para atacarla y destruirla, dice, aparece como en una pantalla cinematográfica encima de la ciudad la escena cómo se introdujo el pecado en el mundo en el jardín del Edén. Aparece luego el sacrificio de Cristo, la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Y entonces todos los impíos, cuando ven eso, tienen conciencia cada uno de ellos de los pecados que cometieron, de las oportunidades que Dios les dio y cómo los rechazaron. Qué tremendo que será eso. Yo les digo algo: estar dentro de la ciudad significa ser salvo. Estar fuera de la ciudad significa ser perdido. Familias separadas y divididas, unos de un lado y otros de otro lado. Y cuando en el momento que ellos van a tratar de atacar la ciudad de Dios y destruir al mismo Dios y al Señor Jesucristo y a los justos, dice que de Dios descendió fuego del cielo, y ¿qué hizo con ellos? Dice que los devoró. En la ciudad de Nueva York nosotros vivíamos en una zona que se llamaba Long Island, y vivíamos en una casa de campo que estaba en la ciudad, pero era una casa muy, muy vieja. Creo que es una casa que la habían construido, no sé, antes de 1900, una casa muy vieja. Pues ahí nos tocó rentar ese lugar. Y yo vivía en un segundo, tenía mi escritorio en el segundo piso de esa casa. Y entonces yo ahí estudiaba y miraba por la ventana, pero cierto día vi algo muy raro. Había un gato que estaba en el patio. Y yo les digo una cosa, a mí me parece que ese gato había estado en el ejército, porque estaba en guardia por horas y horas. Y yo lo miraba, yo seguía estudiando, y el gato siempre en la misma posición, y la cola del mismo, cual fusil de soldado, lo tenía así, y así, y así, y así, y así, y así. Yo decía, pero ¿quién le habrá programado la cola a este gato? ¿Qué computadora lo habrá programado? Porque era una cosa que iba, y a veces más rato iba y venía. Entonces de pronto, cuando miraba, este gato dio tremendo salto, y cuando yo descendí para ver qué es lo que había pasado, el gato había apresado a una rata, mis amigos. Por eso estaba en guardia allí. Y atrapó la rata, y mis amigos, para él era el manjar más apetecible que podría encontrarse. Y entonces me fui al trabajo y volví después de unas cuantas horas y quise ver cuál era la suerte que le había correspondido a esa rata y cómo se encontraba ese conscripto del ejército, mis amigos. Y entonces voy allí a mirar dónde estaba el gato, y estaba sentado panza arriba al sol, como si nada hubiera pasado. Y yo miro por un lado y miro por el otro y saco el gato. Mis amigos, yo quería ver por lo menos algo del ratón, pero mis amigos, no encontré ni siquiera un pelo del ratón. ¿Qué había pasado? El gato se lo había devorado. El ratón desapareció.
Ese gato no comió, el gato no comió hoy la oreja del ratón, mañana la cabeza del ratón, y por razones de economía dijo, mañana voy a comer el estómago del ratón. Lo devoró, lo devoró. Mis amigos, acá dice que los impíos, cuando desciende el fuego del cielo, ¿qué hace con los impíos? Los devoró. Pero no dice que hoy van a quemar una parte, que mañana va a quemar otra parte, que al otro día va a seguir quemando otra parte y después otra parte. ¿Saben por qué? Porque, mis amigos, Dios es un Dios de amor. Dios no quiere que nadie sufra. La idea de un infierno que quema y que quema y que quema, mis amigos, no es una idea de Dios, es una idea del hombre. Podemos rastrear nosotros la existencia del infierno yendo a la mitología griega, mis amigos. Yo puedo hablar acerca de la existencia del infierno sin la Biblia y ver el origen de aquel infierno. Mis amigos, el infierno simplemente bíblicamente es la separación de la vida eterna, nada más que eso. Eso es el infierno. Porque Dios quiere darnos felicidad, Dios quiere darnos vida eterna. No es Dios quien separa al hombre de la eternidad, es el hombre que no quiere ir a la eternidad. Porque la naturaleza de ese hombre no está preparada para ir a la eternidad. Y lo voy a ilustrar. Supongamos que a un borracho me lo lleven allí al trono de Dios, a ese borracho. Y mis amigos, ahí está el borracho. Y entonces, ¿qué es lo que haría un borracho en el trono de Dios con la naturaleza de borracho? Lo primero que él haría, al primero que se encuentra allí, le dice, dígame, ¿me puedes ir donde hay una taberna? O una bodeguita, para tomar un poco de ron o de cerveza o de champán. Y yo no puedo pretender que el borracho haga algo diferente, porque la naturaleza le pide. Pero ustedes, ¿cómo creen que un borracho se va a encontrar feliz allí, cuando lo único que tiene para tomar es del agua del río de la vida que sale del trono de Dios, mis amigos? O sea, él no tiene las cosas que le gusta a él y él no se siente feliz allí. Y no es que Dios no quiere llevarlo allí, Dios quiere llevarlo allí, pero Dios sabe que ese borracho en su naturaleza no se va a sentir a gusto. Por eso es que el hombre tiene que ser transformado antes de llegar allí. Dios quiere que toda la humanidad se salve. He visto a borrachos que aparecían semanas y semanas tiradas al lado de los tachos de basura en ciertas ciudades del continente. Y he visto moscas y de toda la inmundicia que ustedes pueden imaginarse sobre ese borracho al lado de los tachos de basura. Pero quieren que les diga algo, ese mismo hombre desquiciado por la sociedad, ese mismo borracho es un hombre que hoy día está en Estados Unidos y ha desarrollado una industria de las más prósperas que ustedes se imaginan. Ese hombre que no valía nada para la sociedad. Quiere decir que Dios puede restaurar al hombre, no importa su condición. Y Dios no quiere ni la maldad, ni la muerte, ni la desgracia. Dios quiere la felicidad de todos los seres humanos. Pero si el ser humano no llega a ser feliz, porque él no, es él quien no lo quiere, quien no lo desea. Y Dios no puede obligarlo, mis amigos, no puede obligarlo. Pero entonces ahora llegamos al final del tema. Una vez que los impíos son destruidos, ¿qué va a pasar con nosotros? Muy bien. En el libro de Apocalipsis, el capítulo 21 y el verso 1 dice: y vi un cielo nuevo y una nueva tierra, porque el primer cielo y la primera tierra se fueron y el mar ya no es más. Así que hay una tierra nueva y un cielo nuevo. Y el verso 4, miren lo que dice: y limpiará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y la muerte no será más. Y no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas son pasadas. Y el verso 7 dice: el que venciere poseerá todas las cosas, y yo seré su Dios, él será mi hijo. Mis amigos, yo deseo que venga eso pronto. Me acuerdo de una señorita, 17 años, hermosa, tuvo un accidente muy triste y perdió la vista. La madre y el padre hizo todo lo posible y trajeron a un especialista de Suiza, quien les dijo: vamos a operarla, pero yo no le garantizo que ella va a recobrar la vista, probablemente se va a quedar ciega. Hicieron la intervención quirúrgica
Llega el día donde se iba a ver qué es lo que había ocurrido con esa cirugía, si había tenido éxito o no. Entonces, en la sala donde el hábil cirujano le iba a sacar la venda de los ojos, la madre trajo todas las flores más bellas que pudiera encontrar, y yo le digo una cosa, que eso era algo maravilloso. Allí estaba la niña cerca de la ventana. El médico le saca la venda y no hay ninguna reacción de ningún tipo. Inmediatamente uno veía la pesadumbre en la pobre madre y el padre. Pero el médico de pronto la lleva cerca de la ventana y de golpe abre la cortina. Y todavía no había reacción de ningún tipo. Pero la niña se da vuelta a la señorita, no había ni una reacción. Y solo exclama 3 palabras. 4. Hemos llegado al cielo. Hemos llegado al cielo. Vio todo tan hermoso, comparándolo con la oscuridad en la cual ella vivía, que creía haber llegado al cielo. Recobró la vista. Mis amigos, muchos de nosotros en esta tierra nos toca vivir en un mundo de oscuridad, donde nos toca sufrir, donde hay 1001 pregunta que no tiene respuesta. Pero va a llegar un día donde vamos a poder decir junto con esa señorita, hemos llegado al cielo. Todos aquellos que en esta noche quieren llegar al cielo y quieren que yo tenga una oración por ellos, los invito a que se pongan de pie. Cariñoso y buen Padre que moras en lo alto, te quiero rogar por misericordia, que tú limpies a este hijo tuyo, quien está elevando esta plegaria, que pases el carbón encendido sobre mis labios, para que esta oración de un hombre pecador pueda ser transformada, cambiada por la justicia de Cristo Jesús. Quiero pedirte, oh Cristo Jesús, Señor nuestro, que moriste en la cruz del Calvario, que tomes esta oración y tú la presentes en persona en la casa de tu Padre delante del Dios eterno. Y que levantando tus manos en alto y viéndose las señales de la cruz, de los clavos en esas manos, puedas decir, estas oraciones las traigo a ti, porque yo he dado mi vida en la cruz por aquellos que te elevan esta oración. Oh Dios, bendice a esta gente presente. Dales de tu Santo Espíritu. Dales fortaleza de voluntad. Señor, da a cada uno de los presentes todo lo que necesite para seguir tomado de la mano de Jesús y poder algún día de la mano de Jesús llegar a la vida eterna. Y ahora, Señor, bendice a los enfermos, a los afligidos, a los perturbados por las cargas sin saber qué hacer con ellas. Bendícelos, Señor. Hazles sentir tu presencia, que ellos no están solos, que siempre a tu lado pueden contar con tu presencia y que tú puedes estar tan cerca de cada uno de nosotros que, al igual que Pablo, podamos nosotros decir, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y no vivo ya yo, mas vive Cristo en mí. Como los 2 discípulos camino a Emaús, lo único que nos resta decirte en esta noche es, al igual que ellos, cuando luego de la muerte y de la crucifixión caminaban con ese extraño forastero,
y lo invitaron a quedarse con él y partió el pan y dio gracias, le insistían a ese extraño viajero: quédate con nosotros. Ese es nuestro pedido en esta noche, Señor Jesús, quédate con nosotros. En el nombre del amante Salvador te lo pedimos y damos las gracias. Amén. Amén.